Hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, qué bendición, qué alegría nuevamente poder estar en esta lectura bíblica matutina. Gracias por acompañarnos, gracias por estar pendientes y pues bueno, deseamos que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Y para todos aquellos que nos están viendo por primera vez, les agradecemos también. Qué bueno que están con nosotros y desde luego a usted, hermano y hermana, que durante la semana nos acompaña. Dios le bendiga también. Y vamos a continuar con estas lecturas bíblicas matutinas. Estamos estudiando algunos versículos y luego hacemos algunas breves consideraciones y al terminar oramos para que el Señor aplique su palabra en nuestras vidas. Continuamos con la primera carta del apóstol Pedro y hoy vamos a leer en el capítulo 3 los primeros 7 versículos. Y bueno, el apóstol nos está hablando en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo inspira a Pedro para que los cristianos, los creyentes, podamos vivir sabiamente con todas aquellas personas con las que convivimos. Y la lectura del día de ayer nos hablaba de cómo vivir como empleados, cómo vivir como empleadores, cómo vivir y convivir en esta sociedad y cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades. Pero hoy en esta lectura, hermanos, nos habla acerca de cómo debemos vivir dentro del matrimonio. Todo esto es importante. La palabra de Dios es práctica y se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Así que esposos y esposas, pongamos mucha atención, y a los hijos también que escuchen la palabra de Dios, a los jóvenes solteros, señoritas, porque también el Señor nos prepara para que el día que así el Señor conceda estar en esta unión matrimonial, debemos vivir como dice la Biblia, no como vive el mundo. No, debemos vivir como dice la Biblia. Y aquí va a tocar un aspecto que a veces no nos gusta, que es el sometimiento. Pero el sometimiento es mutuo y el sometimiento bíblico es muy diferente a cómo lo enseña o lo vive la gente que no conoce la palabra de Dios. Así que estamos listos. Capítulo 3, versículo 1 al 7 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta aquí leemos esta lectura. Hermanos, aquí tenemos la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra práctica. Y algo que debemos poner atención es que en la lectura anterior nos está hablando a los cristianos de que nos sometamos a las autoridades. Ahora está hablando que las esposas se sometan a sus esposos a la autoridad. Ahora, esto es fácil, no es fácil, porque la naturaleza vieja que hay en nosotros, que es egoísta, la verdad no le importa esta parte, ni mucho menos cede, ni a someterse a las autoridades, a los gobernantes, ni mucho menos
en este caso que es en el matrimonio. Así que, hermanos, pero sin embargo, debemos recordar que así como los ciudadanos y los criados o los empleados, porque utiliza Pedro ese término, que es un empleado, debemos ser respetuosos porque Cristo está en nuestro corazón y debemos hacer lo que dice la palabra, con cuanto más las esposas cristianas deben también dar este ejemplo de respeto a sus esposos. Queridos hermanos, en el tiempo que escribe el apóstol Pedro, en el tiempo de los romanos y los griegos, la verdad es que ellos vivían de una forma diferente. Y quienes vivían de la manera ejemplar eran los cristianos. Hoy sucede lo mismo. Sabemos que a nuestro alrededor no hay respeto en el matrimonio. No hay un respeto hacia el esposo, ni el esposo hacia la esposa. Ahora bien, debemos saber algo, que los esposos o los hombres no somos superiores a las mujeres. No, definitivamente no es que tienen mayor dignidad los hombres, mayor inteligencia o valor. No, sin embargo, lo que aquí dice la palabra es que Dios le dio una función diferente al hombre y a la mujer. La palabra de Dios lo dice en 1 Corintios 11:3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. También en Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que el esposo, debemos saber que estamos sujetos a Cristo. No estamos sin ninguna autoridad sobre nosotros. Nosotros nos sometemos a Cristo y Él está sobre nosotros. Y hemos entregado nuestra vida al Señor también para que el Señor gobierne sobre nosotros. Por eso, hermanos, en esta parte nos está enseñando cómo debemos vivir los cristianos. Pero, si bien es cierto, la mujer, la esposa, se somete al esposo, porque así dice, en la autoridad de Dios, en la autoridad de la palabra, y conforme a la palabra, no porque sea menor o de menor valor, no, sino porque hay un orden como lo hay en la iglesia. En la iglesia no es que seamos superiores a los demás, simplemente hay un orden de funciones y también hay responsabilidades. Desde luego que Dios no llamó a la mujer para ser una esclava, no llamó a la mujer para sufrir agravios injustos. No está hablando de eso. Además está dirigiendo también a los esposos cristianos. Un hombre que no ha nacido de nuevo no entiende esto. Una mujer, es una esposa que no ha nacido de nuevo, no entiende esto. Recuerde que la carta del apóstol Pedro está siendo dirigida a la iglesia. No se le olvide cómo inicia. Dice, Pedro inicia diciendo claramente, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, elegidos, a los santificados. Esta palabra es para los que han nacido de nuevo. Una persona, un hombre, una mujer, un esposo, una esposa que no ha nacido de nuevo, esto no lo puede vivir. Porque primero tenemos que someternos a Cristo. Y luego en ese orden, el esposo se somete a Cristo, la esposa a la autoridad del esposo. Pero esto es importante. Debemos ver que aquí hay algo que recuerda y dice que el esposo debemos también vivir sabiamente, debemos dar honor a la mujer, debemos considerarla como coheredera de la gracia. Debemos, Pablo escribe, cuando habla de los deberes conyugales, dice que el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo, porque el que no ama a su mujer, entonces está fuera de la voluntad de Dios. Debe amarla con amor de entrega, como Cristo amó a la iglesia. Y aquí nos está hablando a los esposos también, que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, debemos amarlas, debemos ser siempre atentos, debemos ser siempre cuidadosos. Cuando dice vaso más frágil, no quiere decir que Dios mira a la mujer que es
realmente tiene esa fragilidad física. No, está hablando de tratar con cariño, así como usted toma esos vasos y los cuida, no quiere usted que se rompan. Está hablando de ese cuidado, de tener esa conciencia de aprecio, porque las esposas son coherederas de la gracia de la vida, y además para que no tengamos estorbo. Porque realmente, queridos hermanos, sabemos que las esposas, las mujeres tienen una fortaleza increíble. Una fortaleza que Dios les da increíble. Pero nosotros estamos llamados a tener ese cuidado y debemos pensar hacia ellas con consideración, con amor, para que podamos también ser nosotros bendecidos. Así que las esposas necesitan que sus esposos las traten con honor, con cariño, no con desdén, no con maltrato, sino con amor. Y debemos recordar siempre que la sumisión también es mutua. Nosotros nos sometemos a las autoridades, nos sometemos al orden que tenemos, y el hombre también debe practicar este sometimiento. Sometimiento no es como se entiende fuera del contexto bíblico. No es humillar, no es pisotear. Es simplemente reconocer la autoridad. Punto. Cuando yo me someto a la autoridad, cuando yo me someto al gobierno, cuando yo me someto al orden, simplemente estoy reconociendo la autoridad. Y en el orden de Dios, Dios puso al varón, al esposo como cabeza, pero a la mujer la puso como coheredera a la esposa. Así que en ese plan perfecto, en ese plan de Dios, en ese modelo bíblico del matrimonio, podemos vivir sabiamente y podemos dar buen testimonio a los que no conocen del Señor. ¿Qué les parece si en esta oración dedicamos este momento a orar por los matrimonios? Por los matrimonios jóvenes, por los que ya llevan 5, 10, 15, 20 años, 30, 40. Se tiene que estar orando siempre por los matrimonios para que dejemos una buena herencia, un buen ejemplo a nuestras generaciones, nuestros hijos, los nietos, los bisnietos y todos los que vengan detrás de usted, hermano y hermana. Oremos y recordemos que el Señor es la cabeza de todos. Cristo es la cabeza de todos. Oremos al Señor. Padre y Dios, te damos gracias porque tu palabra nos enseña a vivir sabiamente. Ahora nos enseña cómo debemos vivir dentro del matrimonio, donde debemos también nosotros poner mucha atención, porque sabemos que el matrimonio es ese vínculo, es ese punto inicial donde, Señor, tú bendices a las familias. Te pido por todos los matrimonios, te pido por las esposas, por los esposos, te pido por nuestro matrimonio, por cada matrimonio, por cada hogar. Tómanos, Señor, a los esposos, que sepamos vivir sabiamente y que sepamos dar ese honor y que sepamos dar ese trato, como tú lo dices en tu palabra, a nuestra esposa. Y te pedimos por las esposas, Señor, también bendícelas, ayúdalas, y que también, Señor, cada uno tome el lugar que tú nos has dado y la responsabilidad de la cual nos pedirás cuenta. Pero todos, tanto esposo como esposa, como hijos y toda la familia, nos sometemos al señorío de Cristo. Cristo es el Señor de nuestra vida y Él es el que gobierna nuestra vida. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo en este día y cólmales de favores y misericordias. Te lo estamos pidiendo, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga, sigamos adelante. Recuerde, Dios está con nosotros y le esperamos mañana a la misma hora con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios, que tenga un buen día.